Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, El Campeón de la Muerte. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a, Darklord 2000. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 41. Halcón contra Zorro. Tiempo y lugar desconocido. Se podía ver una sala gigantesca que contenía varios tronos con diferentes diseños a su alrededor. Por lo general, estos estaban divididos entre sí por tonalidades claras, oscuras o un gris ligero. En ellos se podían ver diversas figuras que, al igual que sus tronos, estaban cubiertas por un aura blanca, negra o carecían de color. Ninguna de las figuras decía nada mientras permanecían sentadas en los tronos, los cuales se ubicaban entre dos columnas que presentaban diferentes diseños y colores. Que comience esta asamblea, dijo una de las figuras de luz, la cual tenía la cara cubierta por una capucha blanca. Parecía ser la figura principal al estar en medio de todos los demás. El resto reaccionó ante esas palabras. Todos los que están aquí reunidos ya sabrán de las condiciones por las que se ha convocado a este consejo, dijo la primera figura, haciendo que todos asintieran. Parece que los efectos que provocaron los podridos se han logrado evitar por las acciones del legado de nuestra progenitora, dijo una figura oscura. Todas las figuras miraron hacia un lugar vacío donde se encontraba un pequeño altar. Allí se podía ver un casco de color negro con contrastes blancos, el cual, aun estando agrietado, se encontraba finamente pulido. Algunos soltaron un suspiro mientras otros simplemente se quedaban observando la pieza de armadura. La sala se quedó en silencio por unos momentos hasta que, con la tos de la figura central, todos dejaron de ver el lugar vacío. Cambiando de tema, dijo una de las figuras grisáceas, no se ha encontrado ningún rastro de los 6, ni ninguna muestra de la bestia o del primer pecado. Algunas de las figuras lucían tranquilas y relajadas, pero otras parecían pensativas. No se ha encontrado ningún rastro que dejara esa escoria en el mundo. Al igual que con el resto de los podridos, mis subordinados se han encargado de eliminar hasta el último de ellos con bajas mínimas, dijo una de las figuras oscuras, haciendo que todos los presentes asintieran con aprobación. Por el momento, quedará volver a restablecer las funciones del mundo, sentenció la figura central. ¿Qué es lo que quiere que hagamos con los humanos que han logrado sobrevivir?, preguntó otra figura gris. Esto hizo que todas las figuras miraran a la figura central, la cual cerró sus ojos por un momento para luego observar a cada uno de los presentes. Eventualmente, los humanos olvidarán todo esto. Lo único que queda es continuar con nuestras labores. Todas las figuras asintieron. Con eso dicho, todos pueden retirarse. La figura central vio cómo todos se marchaban, pero al ver a una de las figuras oscuras retirándose, la detuvo. Shinigami. La figura se reveló como la diosa de la muerte, con un aspecto ligeramente más joven. Shinigami miró directamente a la figura. ¿Qué es lo que necesitas, Mee-sama?, preguntó Shinigami a su hermana, cuyo rostro estaba cubierto por la tela blanca. Se podría decir que esa tela casi la hacía parecer el velo de una novia a punto de casarse. ¿Has logrado? No, no lo he logrado encontrar. La diosa de la muerte interrumpió a su hermana, la cual simplemente se quedó mirándola. Además, la hermana de Shinigami esperó sus palabras. ¿Sabes lo que hizo y la decisión que tomó? Él no podrá volver. Sabes que ahora está fuera de mi dominio o el de cualquier otro dios, sentenció Shinigami dándose la vuelta. Entiendo. Las palabras de la hermana de Shinigami no contenían ninguna emoción. Ya puedes retirarte. Fueron las palabras que la diosa de la muerte escuchó antes de salir de la sala. Mientras las puertas se cerraban, Shinigami miró de reojo para ver cómo su hermana se quedaba parada frente al altar que sostenía el casco.
La diosa de la muerte observó las puertas cerradas por unos momentos y luego salió del lugar. Se detuvo frente a una de las ventanas para contemplar el cielo nocturno bañado por la luz de las estrellas. Shinigami se quedó apreciando las estrellas mientras sus manos sujetaban fuertemente sus ropas y una ligera lágrima bajaba por su mejilla. Mee-sama, tú no eres la única que rompería las antiguas leyes para que... Los hombros de la diosa comenzaron a temblar ligeramente mientras apretaba sus dientes con frustración. Soltando un suspiro, la diosa comenzó a retirarse del lugar. Salto de tiempo. Actualidad Bashen Bu. La mente de la diosa volvió al presente solo para ver cómo su campeón estaba siendo enfocado por una inmensa presencia en todo el ambiente. Ahora todos comienzan, dijo Shinigami mientras soltaba un suspiro mental. Espero que no lo noten, al menos el tiempo suficiente, se dijo a sí misma la deidad de la muerte mientras comenzaba a juntar sus dos manos. Tanto Danzo como su grupo de seguidores solo podían mirar con los ojos abiertos y llenos de sorpresa, la cual aumentó al ver cómo la diosa unía tanto las esferas llenas de chakra como la extraña neblina, de la que concluyeron que esas debían ser las almas de los propietarios de la sangre, entre sí. El Jinchuriki solo apretaba sus dientes y párpados con bastante esfuerzo, pero aún así siguió bombeando más y más chakra. No tenía idea de cuánto más tendría que liberar. Pronto, el Uzumaki comenzó a sentir cómo su propio cuerpo comenzó a temblar. Con eso será suficiente, mortal, dijo Shinigami. Con eso dicho, el Uzumaki dejó caer sus brazos para luego arrodillarse y comenzar a jadear por aire. Creo que ahora solo tengo la mitad, si no un poco menos de eso de mis reservas de chakra, pensó el Uzumaki. Es el momento, Kasumi, le dijo el pelirrojo a la Biju, para luego sentir cómo el chakra de la Kitsune comenzaba a fluir lentamente en su cuerpo. El pelirrojo miró hacia donde se encontraba Shinigami solo para sorprenderse al ver cómo las esferas de sangre habían crecido. Fácilmente eran casi 5 veces más grandes que su tamaño original. Pero después de unos momentos, tanto Naruto como Danzo y su séquito se sorprendieron al ver cómo se formó un hueso en toda la sangre. Todos los presentes en la sala vieron cómo más huesos comenzaron a formarse, pronto los huesos comenzaron a acoplarse unos con otros. Formando lentamente partes de un esqueleto humano, Shinigami pronto se aleja de las dos esferas, las cuales siguieron creando y ensamblando otros huesos. La diosa de la muerte enfocó su mirada en el líder de raíz. Ahora, mortal, dijo Shinigami, haciendo que Danzo mirara a la diosa. Es hora de mi retribución. Esas palabras mandaron un escalofrío por la espalda del concejal restante. ¿Qué es lo que desea, Shinigami-sama?, preguntó el líder de raíz, teniendo una idea de lo que podría solicitar, pero sabía que había algo que podía liberarlo de la petición de la diosa. Mirando de reojo, vio cómo en el lugar donde antes se encontraban las dos esferas de sangre, ahora se podía ver cómo se encontraban dos esqueletos completos, para que luego nervios, órganos y músculos comenzaran a aparecer. Mirando hacia un lado, el halcón de guerra vio cómo el Uzumaki aún parecía estar tratando de recuperar el aliento. Quiero tu alma y la de todos tus colaboradores, para torturarlos por los crímenes y por los pecados que cargan, dijo Shinigami, haciendo que Danzo mirara a la diosa. El ex-shinobi intentó evitar que una sonrisa se formara en su cara, pero no pudo evitarlo. Lo siento, Shinigami-sama, pero me temo que no pienso darle eso, dijo Danzo mirando directamente a la diosa con soberbia. No querrá que haga otra. El halcón de guerra no pudo continuar debido a que comenzó a sentir cómo el mismo aire se sentía bastante pesado. ¿Acaso estás desafiando mis palabras, miserable humano?, dijo la diosa de la muerte, mientras su voz comenzaba a subir de tono, haciendo que algunas grietas se formaran. Creo que lo estoy haciendo, Shinigami-sama, dijo Danzo, sintiendo la dura mirada de la deidad. Después de todo, los dioses no pueden interferir con los humanos. La sonrisa de Danzo creció con su afirmación. El silencio apareció en la sala donde la diosa de la muerte y el líder de raíz se miraban fijamente. Literalmente, la tensión se podía sentir en el ambiente. El silencio fue roto por la ligera risa de Shinigami. La confusión se notó en la cara de Danzo. Pronto, la confusión aumentó en el momento en que la cara de Shinigami desaparecía, solo para revelar la cara de una mujer la cual se estaba riendo. Después de un rato, las risas disminuyeron para que luego el shinobi veterano pudiera ver cómo los ojos de la diosa de la muerte brillaban con fuerza. Así que solo porque crees que no puedo interferir en este mundo estás a salvo de mi ira, mortal, dijo con tranquilidad la diosa de la muerte, pero cada palabra era tan fría como el hielo seco.
Aunque tengo curiosidad de saber cómo sabes eso, no es muy relevante en este momento. La diosa giró su mirada hacia donde se encontraba el Uzumaki, que en todo este tiempo estuvo callado. Pero lamentablemente para ti hay algo que no te contaron. Danzo enfocó su mirada hacia el Uzumaki para que una gota de sudor cayera al suelo al mismo tiempo que su boca se abría. Tengo formas de interferir en este mundo, Naruto Uzumaki, dijo Shinigami. Danzo miró cómo el mencionado no solo estaba de pie, sino que también había creado dos espadas de oscuridad y sus cadenas comenzaban a surgir de su espalda como una especie de colas. Acaba con él, dijo Shinigami directamente. Ay, Shinigami-sama, dijo el pelirrojo, mirando directamente al halcón de guerra, directamente a los ojos de Uzumaki. Seriot, ahora. Gritó Naruto con fuerza. En todos los campos de entrenamiento, dormitorios, habitaciones o salas médicas de la base raíz comenzó a aparecer varios ojos que brillaron en la oscuridad, haciendo que los esbirros de Danzo miraran desconcertados a los ojos que habían aparecido de la nada e instintivamente se colocaron en guardia. Con un grupo de Anbu raíz, vieron cómo ellos y otros grupos que se encontraban en un campo de entrenamiento se encontraron rodeados por varios ojos que brillaban en la oscuridad. Uno de los Anbu miró fijamente a uno de los ojos. ¿Pero qué es? Ah. El Anbu solo pudo gritar mientras era arrastrado hacia la oscuridad, para que luego otros gritos comenzaran a surgir por el resto de los grupos que se encontraban en el campo de entrenamiento. Acto seguido, varios gritos comenzaron a surgir por todos los pasillos. Los gritos llegaron hasta la habitación donde se encontraba el Uzumaki y el líder de raíz. Este último escuchó cómo la puerta de la habitación fue rasgada y abollada, mientras de fondo se podía escuchar varios otros gritos. El halcón de guerra miró nuevamente donde se encontró Shinigami, pero al darse la vuelta no la encontró por ninguna parte. León, Mantis, Fu, Torune, dijo Danzo para que luego, por puro instinto, gire su cabeza hacia el frente solo para ver cómo el Uzumaki ya se encontraba frente a él con una de sus espadas apuntando a su cuello, donde en un rápido movimiento levantó su mano vendada. El concejal logró bloquear la hoja de la katana del Uzumaki con una especie de muñequeras metálicas que tenía en su brazo, deteniéndola en el momento que la hoja había hecho contacto con su piel, provocando un ligero corte en su cuello. Naruto estaba por usar su otra katana para cortarle el pecho a Shimura, pero al segundo siguiente tuvo que cambiar su katana por un kunai para luego lanzarlo hacia un lado. El pelirrojo tuvo que patear el pecho de Danzo para dar un giro hacia atrás en el aire, solo para luego moverse hacia un lado. El Anjou observa cómo algo se estrellaba y levantaba algo de polvo en el lugar donde antes se encontraba. Cuando el Uzumaki miró hacia el frente, vio cómo la mujer con máscara de Mantis y el Yamanaka aparecían al lado del halcón de guerra, lo que le sacó una sonrisa al pelirrojo. Parece que los otros dos no fueron tan rápidos, dijo el Uzumaki al mirar de reojo y ver cómo se podía ver cómo la cabeza y columna vertebral de Agurame habían sido arrancadas de su cuerpo. Por el otro lado, el Anbu Nara con máscara de león había sido atravesado en su estómago y pecho, de los cuales salía bastante sangre, pero el Uzumaki vio como un grupo de 4 dragones se colocaban a su lado. Maldición, se nos escaparon. Dijo uno de los dragones, el cual tenía las escamas de color verde con contrastes azules. Además, el Anjou notó que la voz que tenía el dragón, en comparación con las voces de los dragones que había invocado previamente, era un poco más aguda de lo que esperaba. Te confiaste demasiado. Si quieres que nos vuelvan a invocar, será mejor que le des a Naruto-sama una muy buena primera impresión, dijo otro de los dragones, el cual sonaba algo más como los dragones que había invocado. El Anjou notó como tanto el primero como el segundo dragón en hablar tenían el mismo color de escamas y, viendo como el primero era más pequeño que el otro, pensaba que ambos eran hermanos o al menos eso parecía. Pero dejó ese pensamiento al ver cómo los otros dos dragones se colocaban más cerca del Uzumaki. Naruto-sama, disculpe nuestra falta, dijo el dragón más grande del grupo mientras miraba al Uzumaki. Ya veo, fue lo que dijo el pelirrojo mientras el otro dragón que estaba a su lado hablaba. Naruto-sama, permítame encargarme a tus sujetos, dijo el dragón con una voz femenina, la cual sería la segunda invocación más grande que estaba en este momento. Lo siento, pero voy a tener que rechazar esa oferta, Alina-san, dijo Naruto mirando a la dragona, para luego mirar al líder del grupo. Belion-san, le pido que me dejen a este grupo, dijo el Uzumaki mirando a Danzo y a los Anbu raíz. Los 4 dragones vieron cómo en los ojos del Uzumaki desbordaba pura ira mientras veía cómo Danzo comenzaba a quitarse los supresores de su brazo. Esto es algo personal, esas palabras hicieron que los dragones simplemente asintieran sin decir nada.
Vayan y apoyen al resto con la limpieza de este lugar, dijo el pelirrojo mientras los dragones asentían. ¡Ay, Naruto-sama!, dijo todo el grupo de dragones para que luego comenzaran a hundirse en el suelo, para que el Uzumaki viera cómo el halcón de guerra se quitaba las vendas de su brazo. Así que eso es lo que ocultaban los supresores y vendas de tu brazo, ¿eh? Dijo el Uzumaki mirando fijamente cómo las vendas caían al suelo para revelar varios ojos Sharingan, los cuales movían en varias direcciones. Donde el Uzumaki pudo contar unos 10 Sharingan en el brazo de Shimura, pero luego notó cómo en el hombro del concejal se podía apreciar una cara humana. Sí, sin duda es el trabajo de Orochimaru, tiene su firma marcada en todo ese brazo, pensó el Anjou para mirar con desprecio al veterano shinobi. Cuando creía que no podía ser un mayor hijo de puta, logras sorprenderme aún más, Danzo, dijo el pelirrojo. Sabes que Mikoto-chan no estará contenta cuando se entere de esto. Danzo se quitó la venda de su cara para mostrar su otro ojo Sharingan. Eso se puede solucionar de una forma muy sencilla, ya que pronto los ojos de ella formarán parte de mi colección, dijo el halcón de guerra para comenzar a realizar algunos sellos de manos. Esas palabras cabrearon bastante a Anjou, pero soltó un suspiro al saber que tenía que controlarse en esta situación. Ya que parece que crees que podrás salir de aquí sin más y contárselo, dijo Danzo mientras se detenía en un sello, mientras por su parte la Anbu Mantis sacaba sus ninjatos y Futensar ligeramente sus manos. Una mirada entre los dos Anbu provocó que la Anbu con máscara de mantis corriera hacia donde se encontraba el Anjou, el cual se dirigió en contra de la Anbu. Ambos oponentes chocaron sus armas comenzando un combate de taijutsu combinado con kenjutsu. El Uzumaki bloqueaba varios cortes y devolvía algunos de los ataques de la Anbu con una de sus katanas, mientras que con la otra evitaba los kunais o directamente lanzaba esta contra el Yamanaka o Danzo, quienes se mantenían a una cierta distancia para atacar al Uzumaki. Se podía ver cómo Naruto cambiaba de manos para atacar o defenderse, para luego dirigirse hacia un lado para atacar a Fu con la intención de asesinarlo. Fu, al ver esto, lanzó varios kunais contra el pelirrojo, quien fácilmente los cortó o los desvió con sus katanas. Pronto el Uzumaki estaba frente al Yamanaka, quien estaba por sacar su ninjato para defenderse, pero el pelirrojo ya había lanzado su ataque. Totón. Balas de barro, dijo el Anjou. Al escuchar eso, Fu solo pudo maldecir por lo bajo mientras el pelirrojo lograba cortarle un costado. El Uzumaki solo tuvo unos segundos para reaccionar y usar al Yamanaka como apoyo para saltar hacia atrás para evitar ser impactado por los proyectiles de barro. Cuando el Uzumaki volvió a tocar el suelo, este se encontró nuevamente con la peliblanca. Donde tanto el Uzumaki y la Anbu peliblanca volvieron a chocar sus armas, donde esta vez ambos forcejeaban en un agarre de fuerza, donde ambos oponentes intentaban dominar al otro en fuerza, donde el Uzumaki era el que tenía la ventaja. Pero el Anjou vio cómo la Anbu tenía una muy buena flexibilidad, ya que lograba esquivar algunos de los golpes con simplemente doblar su cuerpo para luego contrarrestar sus ataques, donde logró dejarle un ligero corte en su mejilla. El Uzumaki sabía que tenía que deshacerse lo más rápido posible de los secuaces para ir por la cabeza de Danzo. Logrando desviar uno de los cortes de la Anbu, el Uzumaki logró barrer las piernas de su oponente haciendo que cayera al suelo. El pelirrojo lanzó una estocada en el medio del pecho de la Kunoichi, pero se sorprendió cuando sintió cómo golpeaba algo duro. El Anjou se sorprendió al ver cómo, a pesar de que había logrado incrustar su arma de oscuridad en el pecho de su oponente y lograr extraer sangre, no había logrado atravesarla por completo. Pero el Uzumaki no tuvo tiempo cuando tuvo que saltar hacia atrás. Nimpo. Transferencia de mente, dijo Fu con sus manos extendidas hacia el frente. El Uzumaki logró moverse lo suficiente para evitar el jutsu de su oponente, viendo cómo el cuerpo de Yamanaka estaba recuperándose de haber lanzado el jutsu. El Uzumaki decidió aprovechar ese momento para lanzar una de sus espadas hacia la cabeza del Anbu raíz como una lanza, la cual estaba lista para atravesarle la cara al Yamanaka. Futón. Presión del vacío. Esto provocó una fuerte corriente que golpeó contra la espada de oscuridad, la cual fue desviada hacia un lado provocando que esta misma se incrustara en la pared con bastante fuerza. El Uzumaki gruñó ligeramente para luego tener que reemplazarse con el cadáver del Aburame, o lo que quedaba de este, para evitar un par de kunais y shurikens que venían por detrás de su espalda. Tomando algo de distancia, el Uzumaki miró cómo sus tres oponentes se paraban frente a él. Danzo miró fijamente al Uzumaki, quien le devolvió la mirada. Tengo que reconocerlo, Naruto-san.
A lo largo de mi vida he visto cientos de cosas impactantes, pero esta es la primera vez que me siento desconcertado, dijo Danzo viendo cómo el Uzumaki aún seguía en posición. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, creí ver a un auténtico sirviente de un dios, dijo Danzo haciendo que los ojos del Uzumaki se abrieran. ¿Auténtico? Se preguntó el Uzumaki. ¿De qué estás hablando? Preguntó el Uzumaki al Shimura, el cual simplemente muestra una sonrisa. No tienes por qué preocuparte por eso, dijo Danzo mandando bastante chakra en sus ojos, haciendo que las 3 comas del Sharingan se transformaran en una especie de shuriken de 4 aspas. Porque al final tú serás mi nueva herramienta. Danzo abrió los ojos lo más que pudo, conectando su mirada con la del pelirrojo, el cual al momento siguiente los ojos azules del pelirrojo tomaron el color y el patrón del ojo izquierdo de Danzo, para que su mirada se perdiera mientras su cabeza se echaba hacia adelante, para luego caer de rodillas al suelo con sus 2 katanas en cada mano. El shinobi veterano se quedó mirando fijamente al Uzumaki, para que poco a poco los ojos robados de Danzo comenzaran a temblar para que luego este comenzara a sangrar. El líder de raíz tuvo que tomarse de sus ojos mientras soltaba un gruñido para inclinarse un poco mientras jadeaba por aire, cerrando su ojo Sharingan tanto por la sangre que salía de este como del dolor que sintió, simplemente pudo observar al Uzumaki con el otro ojo. Al final no eras gran cosa, Uzumaki, dijo Danzo algo decepcionado al tener que usar su as bajo la manga contra un aparente indigno oponente. Pero dejó eso de lado para reprimir un gruñido ante el ardor que sentía en su brazo para luego ser ayudado por Fu para volver a erguir su espalda. Parece que lo sobreestimé demasiado, dijo el Shimura mientras miraba su otro brazo y soltaba un suspiro. Parecía que no iba a tener ninguna necesidad para usarlos. En eso, el líder de raíz mira al Yamanaka. Revisa su mente, no quiero más sorpresas en el camino, dijo Danzo. Fu simplemente avanzó mientras se dirigía a mirar a Uzumaki, dejando al shinobi veterano junto a la Anbu con máscara de mantis. Con esto podré negociar más fácilmente con esa diosa, dijo el Shimura ya imaginándose las cosas que podría hacer al tener al sirviente de la diosa de la muerte en sus garras. Pero el concejal vio cómo la mujer Anbu simplemente se quedaba en su lugar mirando fijamente el cuerpo de Uzumaki. Mantis. Con eso dicho, la Anbu raíz volvió su mirada hacia el halcón de guerra. «Ay, Danzo-sama», dijo la Anbu mirando a su líder, el cual pudo sentir la ira y decepción en sus palabras. El halcón de guerra estaba por remarcar ese hecho, pero decidió lidiar con ese asunto después ya que según él había otros asuntos más importantes que atender en este momento. «Quiero que preparen a Yondaime y a su esposa lo antes posible», dijo mientras miraba hacia donde se podía ver 2 cuerpos tirados en el suelo. Aparentemente la resurrección se había completado. Con la situación actual de la aldea será mucho más fácil hacerlos pasar por. Danzo dejó de hablar al ver con más claridad a los 2 cuerpos que estaban tirados en el suelo, donde pudo identificar a la antigua Jinchuriki del Kyuubi, que a su vez era también la madre del contenedor actual, Kusino Uzumaki, quien en este momento estaba como había llegado al mundo, completamente desnuda. Pero en el momento de dirigir su mirada al otro cuerpo, su cara mostraba una mueca de desconcierto. ¿Quién es ella?, se preguntó el líder de raíz al no encontrar el cuerpo de Yondaime tirado en el suelo, sino que en su lugar estaba observando el cuerpo de otra mujer, la cual tenía el cabello rojo como Kusina, pero este era más brillante. Su cuerpo era delgado con la piel pálida con unos pechos que fácilmente superaban a los de Kusina. Pronto el líder de raíz reconoció a la mujer al mirar su cara o más específicamente la marca que tenía en su frente, para luego recordar a la creadora de esa marca y una de las pocas personas que podrían combatir contra el primer Hokage. Mito-sama, dijo el halcón de guerra con sorpresa e incredulidad en su mirada y por defecto en todo su rostro, al presenciar y reconocer a la primera Jinchuriki del Kyuubi que tuvo Konoha. El Shimura intentaba comprender qué estaba pasando. Su plan original era usar al Uzumaki como una batería para atraer a la madre y al padre del Uzumaki, para luego usar el Mangekyo Sharingan de Shisui para controlar al Jinchuriki, para luego usar una dosis extrema de la medicina que Orochimaru le había dado para tener que evitar tener que esperar otros 10 años. El concejal planeaba usar tanto al Yondaime como al pelirrojo como piezas para comenzar con sus campañas bélicas contra las otras naciones elementales, mientras que con la mujer Uzumaki iba a usarla para dar luz a una nueva generación de Uzumaki raíz. Pero ahora todo literalmente se estaba derrumbando, pero estaba buscando en qué momento había salido todo mal, pero en eso una idea, o más bien algo de comprensión, golpeó su mente.
Danzo solo abrió los ojos mientras una mueca de pura molestia e ira aparecía en su cara para que al segundo apretara los dientes con fuerza. ¡Fu! Gritó el Shimura dándose la vuelta para ver cómo el mencionado se encontraba parado frente al Uzumaki. ¿Qué estás? El líder de raíz se detuvo al ver cómo el cuerpo de Yamanaka se dividía en dos para que estos cayeran a ambos lados, revelando al Uzumaki quien tenía su Genjutsu activado. Danzo solo sintió la fría mirada que esos ojos le estaban dando, provocando un escalofrío en el veterano. El Shimura por puro instinto intentó retirarse del lugar con un Shunshin, pero al no ver cómo desaparecía del lugar volvió a intentarlo, pero obtuvo el mismo resultado. Este lugar está sellado gracias a mis invocaciones, las cuales colocaron una barrera en toda la habitación. No podrás salir de este lugar, no podrás invocar a tus invocaciones ni hacer que ellas te invoquen, miserable mierda, dijo el Uzumaki soltando todo el odio que tenía hacia el anciano. Para luego subir una de sus mangas para que en eso un sello que estaba dibujado en casi todo su brazo, desde las puntas de sus dedos hasta su codo, se viera. Este es el sello que mantiene a la barrera, solo hay dos formas de salir de este lugar. La primera sería si yo decido liberar el sello. En eso el Enjou se coloca en su pose de combate. Tú me matas, dijo el Uzumaki ganándose la mirada molesta del concejal. Danzo miró hacia las paredes y pudo notar cómo estas tenían un brillo ligero casi imperceptible. Por otro lado, miró cómo los cuerpos de Kusina y Mito estaban rodeados de un par de sellos, lo que lo hizo asumir que no podría usarlos como rehenes. Parece que voy a usarlos después de todo. Mantis, cúbreme, dijo Danzo a la única Anbu que quedaba, la cual se tomó un segundo para sentir mientras el Uzumaki miraba a la chica. Y vio que la Anbu tenía una línea de sangre, pero era algo difícil de definir cuál era porque era la primera vez que miraba este chakra, aunque notó que la chica tenía una fuerte afinidad hacia el Totón. Pero cuando vio al líder de raíz, como ahora este poseía 11 Sharingan y pudo notar cómo también poseía Katon, Totón y Futon, pero también había una pequeña parte de su Iton, pero tanto esa como el Totón estaban únicamente en su brazo lleno de Sharingan. Pero algo más raro pasaba en su brazo. Están luchando, las células de su cuerpo están luchando con las de su brazo, dedujo el Uzumaki. Simplemente vio cómo el Shimura terminaba de realizar sellos con las manos para luego sacar un kunai. Futon. Superficie cortante. Al decir eso, el Shimura sopló un viento que recubrió su kunai haciendo que este casi pareciera una espada. El silencio se apoderó del lugar donde las únicas personas en la habitación no hacían ningún movimiento, pero en eso se sintió un ligero temblor en la habitación que provocó que un pequeño trozo de roca cayera en el lugar. Cuando este chocó con el piso, las tres figuras comenzaron a luchar entre sí. El Uzumaki, usando su espada, comenzó a luchar contra la chica peliblanca y contra Danzo, donde se podía ver cómo los cortes aparecían tanto en las paredes como en el suelo. Donde, aun cuando se podía notar quién era quien tenía la ventaja numérica de parte de Danzo y la Anbu, esta era contrarrestada por el dominio de la espada del Uzumaki, donde se podía ver cómo este detuvo el corte de sus dos oponentes. El Shimura retrajo su espada hacia atrás para atravesar el pecho de Uzumaki, pero al hacerlo provoca que el Uzumaki gane el enfrentamiento de fuerza contra la Anbu, logrando mandarla hacia atrás con un empujón para luego volver a chocar su katana con la espada de viento del halcón. Pero en eso Naruto logra moverse lo suficiente para pasar al lado de Danzo y volver a enfrentarse a la Anbu de máscara de mantis, la cual poco a poco comenzó a perder terreno. Las chispas volaron de un lado al otro, para que en un descuido de la Anbu el Uzumaki, con una mano libre, le lanza un golpe al estómago que la mandó hacia atrás. El Uzumaki pronto tomó una posición mientras tomaba algo de aire, para sentir cómo su oponente se acercaba por su espalda. Estilo dragón. Ventisca del sur, dijo Naruto desapareciendo en un borrón de velocidad para aparecer a unos cuantos metros detrás del concejal. El pelirrojo vio cómo el cuerpo de Danzo fue dividido por la mitad para luego caer al suelo. El Uzumaki movió su espada para limpiar la sangre que tenía la hoja de su katana, para luego centrarse en su otro oponente, quien había logrado levantarse del golpe que le había mandado. Pero antes de que el Uzumaki diera otro paso pudo notar cómo solo quedaba la mitad de la máscara de la Anbu, dejando ver el rostro de la Kunoichi. Ella es del clan Kaguya, dijo el Uzumaki al notar los dos puntos de color rojo en su frente. Sus ojos eran de un color rojo brillante casi como los de Kurenai. Su piel era de un color casi blanco, como si esta fuese de porcelana con una especie de sombra de ojos de color roja, pero lo que lo sorprendió fue que vio cómo la chica tenía una mirada sorprendida para luego los músculos de la cara de la chica comenzaran a temblar mientras una línea de sangre caía por su boca, producto del golpe que le dio, pensó el Uzumaki.
Naruto estaba por acercarse hacia donde se encontraba la recién identificada miembro del clan Kaguya. Futón. Balas de viento, dijo el Uzumaki. Saltó y tuvo que moverse hacia un lado para evitar el golpe. Pronto el Uzumaki vio cómo las balas se dirigieron hacia la Anbu peliblanca, la cual también tuvo que retroceder ante el ataque de viento. El Uzumaki miró hacia un lado para que sus ojos se abrieran. ¿Pero qué? Fue todo lo que dijo el Anjo al ver cómo Danzo tenía un suspiro y estaba volviendo a realizar otro par de sellos. Catón. Nubes de ceniza, dijo Danzo. De su boca salió una nube de cenizas ardientes en contra del Uzumaki, el cual tuvo que saltar hacia el techo para evitar ser quemado por las cenizas. Pero al siguiente momento el pelirrojo tuvo que esquivar al ver cómo la nube de ceniza era cortada por un shuriken que estaba envuelto por Futón y se había combinado con las brasas de la ceniza, provocando que éstas también estuvieran envueltas en fuego. El shuriken se clavó en el techo, pero aún seguía girando, destrozando la roca para que luego cayera hacia abajo. Pronto Naruto tuvo que ver cómo otro shuriken se dirigió hacia donde tuvo que moverse hacia un lado para evitar el corte. Pero en eso vio como un montón de estacas de tierra salían en su dirección. El Uzumaki trazó un par de sellos. Raitón. Leones gemelos, dijo el Uzumaki para que las figuras de electricidad destrozaran los ataques de tierra y a su vez se desvanecieran con estos también. Pronto el Uzumaki volvió a aterrizar en el suelo para rápidamente comenzar otro enfrentamiento contra el concejal, donde ambos intercambiaban golpes, uno con un kunai infundido con futón mientras el otro con una espada de oscuridad. Danzo y Naruto comenzaron a intercambiar varios golpes y cortes con sus armas o sus puños, donde el veterano shinobi podía sentir la fuerza del Uzumaki, el cual no parecía dar ninguna oportunidad para contrarrestar. ¿Qué clase de fuerza es esta?, dijo el halcón de guerra mientras usaba su brazo izquierdo para bloquear una patada del Uzumaki que lo mandó a rodar hacia un lado mientras lanzaba su kunai de viento hacia el pelirrojo para acto seguido sacar otro kunai y volver a luchar. Pero en eso Danzo estaba por volver a infundir otro shuriken con futón, pero vio cómo el pelirrojo se le adelantaba logrando esquivar el corte que le lanzó, para que luego el Uzumaki moviera hacia arriba su espada cortándole el brazo izquierdo al halcón de guerra. El Shimura no pudo gritar ya que vio y sintió cómo el Uzumaki le mandaba otro corte que lo decapitó. El Uzumaki vio cómo la cabeza del concejal caía al suelo, pero al ver cómo el cuerpo de Danzo desaparecía de su lugar lo hizo abrir sus ojos para que sus instintos y sus sentidos se alteraran. Por lo que guiándose por estos se agachó para ver cómo nuevamente otro shuriken pasaba sobre su cabeza, cortándole unos mechones de pelo. El Uzumaki disipó sus dos katanas para comenzar a trazar algunos sellos de manos. Suiton. Muro de agua, dijo el Anjo para que en menos de un segundo el agua se acumulara a su alrededor. Catón. Dragón de fuego, dicho ataque vino de Danzo. Ambos ataques al impactar formaron una gruesa capa de humo en toda la habitación. Maldición, dijo el Shimura mientras miraba de un lado a otro buscando al Uzumaki. Mantis, gritó con fuerza. Donde el concejal, al no ver a su Anbu aparecer, se molestó. Pero antes de que volviera a llamar vio cómo la mencionada Anbu apareció cerca de él. Te tardaste, replicó Danzo y golpeó a su Anbu tirándole la máscara ya partida que aún tenía. Pero la miembro del clan Kaguya no se inmutó por el golpe, ya que ni siquiera retrocedió. Si así tratas a tus aliados ya me puedo imaginar cómo tratarás a tus enemigos, dijo una voz desde la neblina que fácilmente era reconocible como la del pelirrojo. Solo impongo mi autoridad. Ella se ha retrasado en acudir a mi llamado y eso no se puede tolerar en un shinobi, dijo el Shimura. Apuesto a que Osoi Sensei le iría fatal si estuviera en raíz, pensó con algo de diversión el pelirrojo. Si esa es la visión que tienes de un shinobi, entonces puedo decir que Tobirama-sama tomó la decisión correcta al elegir a Hiji como Hokage, dijo Naruto cabreando al concejal. Gracias a ese imbécil la fuerza de Konoha se ha debilitado, siempre buscando hablar. Él no es capaz de tomar las decisiones difíciles, así que yo tuve que tomarlas, dijo Danzo intentando aparentar calma, pero el tono de su voz indicaba lo contrario. Bueno, por lo visto, esas difíciles decisiones consistían en robar todo lo posible de cualquier persona para aumentar tu poder y si alguien se resistía lo eliminabas, dijo Naruto. En este mundo sobrevive el más apto y tú lo sabes mejor que nadie, ese hecho, ¿no, chico demonio?, dijo el shinobi veterano mientras se preparaba para volver a trazar más sellos. Bueno, es algo que aprendes cuando un miserable hijo de puta hambriento de poder revela mi condición de Jinchuriki y que la patética excusa de padre que tuve trabajara contigo para asesinar a mi madre cuando me diera a luz. Los ojos de Danzo se abrieron al escuchar esa declaración.
Así es, estúpida momia. Sé quién y lo que quería hacer mi padre, y lo que tú también planeabas hacer al revelar ese secreto clase S al público, respondió el Uzumaki al ver la reacción del halcón de guerra. Querías que la gente me odiara y me persiguiera para que en el momento adecuado tú aparecieras y me ofrecieras la mano para que ciegamente yo confiara y trabajara para ti, pero por desgracia para ti, el hombre que desprecias y que afirmas que te quitó todo llegó antes que tú, jodiendo todo tu plan, dijo Naruto. Danzo presionó con furia sus puños al escuchar esas palabras. Si tan solo no hubiera tardado tanto en llegar al niño esa noche, nada de esto estaría pasando. Con una ira apenas contenida, vio cómo algo se movía en la niebla, por lo que comenzó a trazar otro par de sellos. Mantis. Volvió a decir el Shimura. La Anbu simplemente avanzó con la cabeza. En eso, Danzo comienza a realizar varios sellos de mano mientras que la Anbu simplemente extendía sus dos brazos y extendía sus manos. Futón. Presión del vacío / Shikotsumyaku. Lanza de antebrazo. Con eso dicho, Danzo dispara una oleada de viento hacia la niebla mientras que la carne de las muñecas de la Anbu se estiraba, para luego que esta fuera desgarrada por un hueso filoso, el cual salió disparado hacia la niebla a una gran velocidad. Pero luego notó cómo la niebla volvió a ocupar el lugar, pero con menos intensidad que antes de que ésta se fuera atenuando poco a poco, por lo que Danzo decidió conseguir un poco más de tiempo. ¿Sabes algo, Uzumaki-san? Quisiera saber algo antes de que te mate. Tengo una pregunta, dijo Danzo mirando fijamente al pelirrojo. ¿Cómo es que lograste superar el Kotoamatsukami? Preguntó el halcón de guerra intentando ubicar la voz del Uzumaki en la niebla. ¿Con que así se llama el genjutsu más poderoso que hay actualmente, dijo el Uzumaki. Aun si es el genjutsu más poderoso o el más simple, si son lanzados con sellos de manos o con un doujutsu, todos los genjutsu siguen una norma. Un genjutsu tiene que manipular los sentidos y la mente del usuario, mientras a su vez tiene que controlar y someter el chakra de la persona para que de forma este pueda controlarlo y engañarlo. La voz de Naruto volvió a escucharse por todo el lugar. Mientras más fuerte sea tu oponente o tanto las cantidades de chakra, así como su control sobre este sean mayores, será más difícil que estos puedan ser afectados por un genjutsu, explicó el Uzumaki mientras miraba con una sonrisa perversa. Ese ojo que tienes es de Shisui Uchiha, ¿verdad? El Jinchuriki vio cómo Danzo entrecerró los ojos. ¿Sabes? Me dio curiosidad saber quién era Shisui Uchiha, ya que, al tener un genjutsu tan poderoso, me preguntaba qué tipo de persona podría ser y saber qué planeaba hacer con esa clase de genjutsu. El Anjou arrastró las palabras. Al siguiente momento, Danzo sintió como algo frío tocaba su espalda para que, en menos de un segundo después, el concejal sintiera como algo frío y filoso le atravesaba el pecho. Gyotón. Espada de invierno fueron las palabras que Danzo escuchó a sus espaldas. La Anbu que estaba al lado de Danzo apenas tuvo tiempo de reaccionar ante esas palabras. Solo se dio cuenta al darse la vuelta y ver cómo el cuerpo de Danzo caía al suelo nuevamente. La Anbu solo alcanzó a ver los ojos negros del pelirrojo para luego lanzarse contra él, pero solo golpeó el viento percatándose de que el Uzumaki había vuelto a desaparecer en la niebla, pero escuchó cómo aparecía un gruñido que fue provocado por el pelirrojo. Incluso tienes la capacidad de hacer Gyotón, sí que eres una caja de sorpresas, Uzumaki, dijo el Shimura, realmente impresionado. Te sorprenderías de lo que puedo hacer, Danzo, y hablando de sorpresas, ¿quieres saber algo que descubrí? Algo muy interesante y todo gracias a Jiji. La Anbu volvió a notar la voz del Uzumaki para ver cómo el cuerpo de su líder regresó a desaparecer sin dejar rastro. En eso se percató de cómo el concejal regresó a colocarse a su lado. ¿Y qué sería eso, Uzumaki-san? Se pregunta Danzo como si no le hubieran atravesado su pecho momentos antes. Shisui Uchiha pensaba usar el Kotoamatsukami para detener el golpe de estado de los Uchihas, ¿verdad? Al oír esas palabras, las venas del líder de Root comenzaron a formarse en su cara y frente, pero pronto notó cómo la niebla ya estaba por desaparecer y pudo notar la figura del pelirrojo. Pero lamentablemente, antes de llevar a cabo ese plan, encontraron el cuerpo de Shisui en el río. Según el informe oficial, Itachi Uchiha es el principal sospechoso, pero ahora que veo que tienes su Sharingan me lleva a pensar que tuviste algo que ver con ese asunto, ¿no, Danzo? Dijo el Anjou. Danzo permaneció callado ante esas palabras. ¿Nada que decir, miserable pedazo de mierda? Preguntó el Uzumaki y, al no recibir respuestas del líder de Root, simplemente suspiró. Bien, tendrá que ser de la forma difícil, dijo el pelirrojo para correr en contra del Shimura.
Mantis, dijo Danzo viendo cómo la Anbu igualmente volvió a saltar contra el Anjou para volver a combatir, pero Naruto notó algo extraño en la Kaguya, la cual no estaba poniendo mucha fuerza en sus ataques. Solo ponía lo suficiente para evitar que el Anjou sobrepasara su defensa fácilmente. Decidiendo probar algo, el Uzumaki se dio cuenta de una finta disfrazada de un ataque que era en cierta medida fácil de detectar. Cuando la Anbu había caído en su trampa, logró apartarla lo suficiente hacia un lado con una patada no muy potente. Dotón. Colmillos de tierra, dijo Danzo para que varias rocas filosas se dirigieran hacia donde se encontraba el Uzumaki, quien comenzó a moverse de un lado al otro evitando ser empalado por los picos de tierra. Pero al ver cómo Danzo volvió a formar varios sellos, el Uzumaki hizo lo mismo. Dotón. Púas terrestres, gritó el Shimura mientras el pelirrojo terminaba sus sellos de mano mientras seguía corriendo hacia el líder de Root. Raitón. Cuchillas eléctricas, dijo Naruto para que sus manos fueran cubiertas por electricidad mientras varios proyectiles de roca se dirigieron hacia él. Pronto el Uzumaki tuvo que reducir el paso para comenzar a destrozar las púas de tierra. Poco a poco el Uzumaki destruyó cada uno de los proyectiles permitiéndole volver a correr con normalidad, lo que le permitió acercarse más al líder de Root mientras regresaba a formar una katana de oscuridad. Danzo intentó apuñalarlo con su kunai, pero este falló y terminó recibiendo un corte que lo partió a la mitad. Pero en eso el Anjou abrió los ojos al ver cómo Danzo se disipaba. Rápidamente se dio la vuelta, pero al hacerlo solo se encontró con el Shimura enfrente de él. El concejal sacó 2 kunais y en un rápido movimiento logró clavarle un kunai en la palma del Uzumaki. Mientras que con el otro kunai comenzó a realizar varios cortes en el brazo de Uzumaki, haciendo que éste soltara su espada de oscuridad, la cual se deshizo al tocar el suelo. Danzo no perdió el tiempo y con su brazo lleno de sharingans tomó por el cuello al Uzumaki, el cual sintió la fuerza del Shimura. El Anjou pronto sintió como el shinobi veterano lo apuñalaba cerca del corazón con su kunai y mano libre. Ante eso el pelirrojo bajó su mirada mientras Danzo suspiraba un poco para comenzar a retirar su mano del cuello del Anjou, mientras incrustaba más su kunai en el pecho de Uzumaki. ¿Sabes, Uzumaki-san, es un desperdicio que tenga que deshacerme de ti? Tienes tanto potencial y sin dudas habrías sido un recurso muy valioso, pero ahora que tengo a esas 2 Uzumakis creo que no tendré ningún problema con tener a otro recipiente del Kyuubi. Danzo obliga a que el Uzumaki lo mirara para mostrarle una sonrisa en toda su cara. Así que, aunque fuiste un gran problema para mí, al menos me diste lo que necesito para continuar, por lo que te debo las gracias, chico demonio, dijo Danzo mostrándole una sonrisa al pelirrojo. El cual tenía la mirada casi desvanecida haciéndole creer al Shimura que el Uzumaki había muerto, pero antes de que lo soltara una de las manos del Uzumaki sujetó con fuerza el brazo operado de Danzo. Quien miró nuevamente a los ojos del Uzumaki, donde este último tenía una sonrisa salvaje que estaba acompañada de polvo negro. Se cuestionó a sí mismo el halcón de guerra para ver que de la boca del Uzumaki salía polvo negro. En eso miró el pecho del pelirrojo, el lugar donde lo había apuñalado, y abrió los ojos al ver cómo igualmente del lugar donde lo había apuñalado salía el mismo polvo negro. En eso el Shimura desvió su mirada hacia el frente solo para encontrarse con los ojos negros amarillos de Uzumaki, los cuales brillaban de puro poder y venganza. Jamás te dejaré hacer eso, hijo de puta. La voz del Uzumaki se distorsionó en la última parte para que luego mirara fijamente a Danzo, el cual sintió cómo le apuñalaban algo en su brazo derecho. Mirando hacia abajo pudo ver como una especie de aguja oscura sobresalía de su brazo, pero al ver mejor Danzo maldijo internamente al ver cómo la aguja no había atravesado por uno de sus sharingans, sino que más bien había logrado atravesar 2 de estos. Sin tiempo para reaccionar al dolor o a la sorpresa, el concejal estaba por volver a apuñalar al Uzumaki con el kunai en su otra mano. Pero en eso Danzo vio como el cuerpo del pelirrojo comenzaba a brillar para luego que este estallara. Mantis, que miraba todo esto desde un lado debido a que aparentemente se vio afectada por el golpe, vio como nuevamente el Shimura regresó a aparecer a pocos metros de ella. El Shimura gruñó al ver su brazo y notar cómo solo le quedaban 2 sharingans en su brazo. Eso, y contando con los que había usado, en total eran 6 sharingans que había perdido. En eso Mantis regresó a acercarse a su maestro. Así que es por eso por lo que sigues vivo, dijo Naruto al ver cómo había 4 ojos cerrados en el brazo del Shimura mientras los otros 2 estaban apuñalados y los 4 que faltan aún seguían abiertos. No sé qué clase de técnica estás usando, pero por lo visto solo podrás hacerlo unas 4 veces más.
Bueno, serían 5, eso si estás dispuesto a sacrificar el ojo de Shisui, y conociéndote no harás eso, ¿verdad? Danzo tuvo que desviar otro grupo de kunais al igual que la Anbu. Pero pronto Danzo lanzó algunos kunais y shurikens hacia el techo donde se encontraba el Uzumaki, el cual comenzaba a cortar o desviar a varios de estos. Pero cuando el pelirrojo tocó el suelo vio como los kunais que estaban partidos a la mitad o estaban incrustados en el suelo tenían sellos explosivos, los cuales explotaron destruyendo el lugar donde se encontraban, dejando algunos cráteres en el suelo y levantando una gran cantidad de polvo. Pero en eso, del polvo surgieron 2 pelirrojos. Danzo gruñó por lo bajo y rápidamente él junto con Mantis volvió a trazar sellos mientras la kunoichi apuntaba sus dedos hacia el frente. Shikotsumyaku. Falanges perforadoras, dijo la Anbu para que de las puntas de sus dedos la carne se desgarrara mientras varios huesos salían disparados hacia donde se encontraba uno de los Uzumakis. Uno saltó mientras el otro se deslizó sobre el suelo para continuar avanzando hacia donde se encontraban sus respectivos oponentes. Danzo estaba por volver a lanzarse contra una de las copias del Uzumaki, pero pronto vio cómo este había cambiado el agarre de su espada e hizo que el líder de Road retrocediera. Pero en eso el Uzumaki tuvo que moverse rápidamente logrando posicionarse a espaldas del veterano shinobi. Estilo dragón. Montaña tectónica. Danzo apenas escuchó esas palabras sintió como en todo su cuerpo era golpeado con fuerza. Mantis solo pudo ver cómo el Shimura era golpeado varias veces con la parte sin filo de la katana del Uzumaki. La Anbu pudo ver que, aunque la katana no le cortaba la piel a Danzo, esta daba fuertes y rápidos golpes. Donde Mantis admiró cómo varios moretones comenzaban a surgir en las partes que el Uzumaki estaba golpeando, para que en un momento después la piel del concejal comenzara a presentar varias heridas en todas las partes que el Uzumaki golpeaba con su katana. Todo eso duró un par de segundos donde el concejal intentó protegerse lo mejor que pudo, pero con otro rápido movimiento del pelirrojo mandó un golpe de la parte sin filo contra el cuello de Shimura, rompiéndolo y provocando que la cabeza de Danzo se inclinara hacia un lado mientras este escupía sangre. Con eso son 7, quedan 3, sin tener que contar al Sharingan de Shisui, pensó el Uzumaki para luego tener que cubrirse con sus 2 brazos de un golpe que iba hacia su cara. Naruto abrió los ojos no solo por el hecho de que el golpe lo mandaba hacia atrás, sino que también vio cómo el Shimura se había recuperado los otros 2 ojos que había perforado anteriormente. Imposible, se dijo a sí mismo el pelirrojo al pensar que esto no iba a terminar nunca. Pero al volver a mirar el brazo de su oponente, el pelirrojo vio cómo el resto de los Sharingans que habían sido usados volvió a tener la misma cantidad de veces que el Uzumaki había asesinado al concejal y estos seguían cerrados. Esto le dio una idea al pelirrojo. Solo puede recuperar los que no fueron usados con ese jutsu, dedujo el pelirrojo mientras era arrastrado por el golpe. En ese caso tendré que destruir todos esos Sharingans de un golpe o tendré que matarlo una vez por cada ojo, dedujo el Anjou. Para luego sentir cómo su cuerpo, donde pudo sentir cómo es que ese golpe casi le rompe los huesos de sus brazos, estrellándose contra la pared de piedra. El Uzumaki abrió sus ojos al ver cómo sus brazos estaban sosteniendo una especie de puño de madera, la cual le había provocado algunos cortes en su piel e incluso unos pedazos de esta se incrustaron en el brazo del pelirrojo, el cual no tuvo tiempo para pensar mucho en eso. Mokuton. Agujas de roble. Naruto tuvo que inclinarse hacia atrás para evitar ver cómo varias astillas de madera volaban a centímetros sobre él y a una gran velocidad. Dichas astillas se incrustaron en la pared. El Anjou se apartó hacia un lado al ver cómo Danzo había saltado e iba a aterrizar con un puño sobre él. Al moverse de lugar y saltar en el aire, el Uzumaki sintió como algo se deslizaba por su mejilla. Tocándose con la mano vio cómo había sangre en su mano, lo que significaba que una de las astillas, mientras aterrizaba, Naruto vio cómo en el lugar donde las astillas habían golpeado habían comenzado a crecer varias lianas en dicho lugar. Naruto pronto comenzó a realizar sellos a la par de que Danzo terminaba con los suyos. Mokuton. Dragón de madera, gritó Danzo colocando sus manos en el suelo mientras Naruto terminaba los suyos. Raiton. Asesino eléctrico, dijo Naruto apuntando sus manos hacia el concejal. La electricidad viajó rápidamente, pero cuando ésta estuvo a medio camino de su objetivo el suelo frente al Shimura se resquebrajó para que ante saliera un dragón. El pelirrojo vio cómo su ataque chocaba y destruía una pequeña parte del dragón. El Uzumaki se movió hacia un lado para evitar ser atrapado en las fauces del dragón, pero cuando vio cómo el propio cuerpo de la criatura comenzaba a presentar diferentes grietas y crecimientos extras en la criatura de madera,
Logró esquivar completamente el ataque, pero nuevamente el Uzumaki tuvo que volver a esquivar otro dragón de madera que Danzo le había lanzado. Pero esta vez Naruto vio cómo, en vez de una forma fina y elegante, el segundo dragón que el concejal le había lanzado era más tosco, con más protuberancias de madera a través de sus doujutsus. El pelirrojo notó cómo el chakra en la madera subía y bajaba en breves segundos. Comparado con el de Ashirama-sama, este parece una imitación barata, pensó el Uzumaki al comparar las habilidades del primer Hokage que vio a través de su clon con las del líder de Root. Y pudo notar una clara diferencia entre estos, pero dejó eso de lado al ver cómo la cabeza del dragón se partía en varios trozos a mitad de camino. Pero dichos trozos siguieron avanzando hacia su objetivo, lo que obligó al Uzumaki a crear una katana de oscuridad en sus manos para comenzar a partir o cortar a las criaturas de madera. Cuando terminó con la última de estas, el Uzumaki tuvo que agacharse para evitar una patada que iba hacia su cara, para luego desviar otro golpe que iba directo hacia su pecho. Mirando a su oponente, el Uzumaki vio al líder de Root mandándole su mano izquierda hacia uno de los ojos del pelirrojo. Danzo intentó cegar a su oponente quitándole uno de sus ojos de Lenjou para arrancarlo, pero el pelirrojo deshizo su katana para sujetar con fuerza el brazo del concejal, el cual intentó liberarse lanzando diversos golpes a Naruto. El cual recibió un par de ellos, pero aún así no soltó el brazo izquierdo del halcón de guerra, donde este le mandó nuevamente un rodillazo, pero fue detenido cuando la mano libre del pelirrojo formaba y le clavaba un kunai en medio del muslo. «Miserable hijo de Arp», gritó el Shimura. No pudo continuar al sentir cómo el pelirrojo lo golpeó en la cara. Danzo intentó volver a usar el Mokuton, pero pronto sintió como si a la altura de su hombro le hubieran incrustado cientos de barras de metal al rojo vivo. Pero eso no tomó mucho tiempo ya que otro golpe del pelirrojo lo sacó de su dolor interno solo para volver a recibir otro golpe en la garganta. Sintiendo la falta de aire, el shinobi veterano a duras penas se recuperó y de sus mangas Danzo volvió a sacar un kunai. Para luego intentar apuñalar y cortar al pelirrojo, de los cuales el pelirrojo comenzó a bloquear y recibir algunos cortes, pero se aseguró que no fueran en partes vitales o muy profundas. Pero mientras los golpes de Naruto iban aumentando en fuerza, los de Danzo poco a poco comenzaron a debilitarse debido a los golpes que le proporcionaba el Uzumaki. Poco a poco la visión de Danzo se nubló. Pero los golpes del pelirrojo no cesaron. Después de unos momentos el concejal dejó de sentir los golpes del pelirrojo, pero cuando logró recuperar un poco su vista notó cómo el ojo Sharingan en su cara estaba cubierto por algo. Para que al segundo siguiente dejara de ver por su ojo derecho. ¡Ah! El concejal gritó con dolor para luego tomarse de la parte de su ojo mientras apretaba sus dientes para intentar suprimir el dolor. «Miserable hijo de puta», gritó Danzo mientras la sangre se resbalaba por su mano que cubría la cuenca de su ojo. Mirando hacia el frente, el Shimura vio que el Uzumaki tenía el ojo de Shisui en su mano. Me pregunto qué habrá sentido Shisui cuando le robaste su ojo mientras estaba vivo, o lo habrás tomado después de que lo mataste, preguntó Naruto mirando con molestia al líder de Root. De seguro lo que estás sintiendo en este momento, dijo el pelirrojo mientras guardaba el ojo del difunto Uchiha en su sello, para luego crear una katana de oscuridad y colocarse en una nueva postura. Danza de la diosa lunar, dijo Naruto al ver cómo Danzo iba a usar el kunai que tenía para cortarse la garganta. Iluminación lunar, dijo el Uzumaki desapareciendo nuevamente. El Shimura solo pudo ver cómo un fuerte brillo aparecía en el lugar para ver cómo la luz de una luna de color azul aparecía, para luego ver cómo la espada del pelirrojo parecía coincidir con algunos rayos de luz de la luna azul que estaba viendo. Lo siguiente que sintió el halcón de guerra fue ver cómo el Uzumaki comenzó a depositar varios cortes en su cuerpo destruyendo sus Sharingans mientras le amputaba su brazo izquierdo. Naruto sabía que no tenía que matar al Shimura, al menos hasta haber destruido cada Sharingan que él poseía para evitar que éste volviera a usar el jutsu que estaba usando para escapar de la muerte. El Uzumaki quería directamente apuntar al brazo derecho de su adversario, pero no sabía lo que podía pasar porque podía ver cómo el propio brazo del concejal parecía que iba a explotar en cualquier momento por la cantidad de chakra que estaba acumulando y la verdad no sabía qué iba a suceder. Por lo que decidió cortar todos los ojos robados que tenía Danzo mientras a su vez le cortaba su otra mano para evitar, uno por uno comenzó a destruir los Sharingans restantes, pero cuando estaba por el último su cabeza sintió como los recuerdos de su clon aparecieron en su cabeza.
lo que provocó que Naruto fallara en cortar al último Sharingan mientras se detuvo por un momento frente al Shimura, lo que fue notado por Danzo e hizo que el Uzumaki maldijera. Mierda, dijo Naruto intentando hundirse en sus sombras para atacar a su oponente por la espalda. Pero cuando estaba por hacerlo sintió como algo se estrellaba contra su cuerpo provocando que el Anjou fuera arrojado hacia atrás para ser incrustado en la pared provocando que éste escupiera sangre. Mirando hacia abajo, el pelirrojo vio cómo tenía algunas ramas clavadas en su estómago, pecho y su brazo izquierdo. El Uzumaki intentó usar su chakra solo para ver cómo este parecía ser suprimido por el Mokuton, lo que obligó al pelirrojo a desactivar su doujutsu. En eso siguió el rastro de madera y vio cómo llegaba hasta el brazo del líder de Root. Pronto la madera que conectaba con su brazo se rompió, lo que hizo que este cayera de rodillas y comenzara a jadear. Movió el muñón donde antes tenía su mano hacia el lugar donde se unía el brazo trasplantado, apenas Danzo tocó su hombro sintió un tremendo dolor. Pero con cansancio abrió sus ojos para mirar al pelirrojo. Tú, Hideo, has sido un problema por última vez, Hideo Uzumaki, dijo el concejal con rabia mientras intentaba aguantar el dolor que sentía en todo su cuerpo. Pronto los dos hombres vieron cómo la Anbu con máscara de mantis se acercaba hacia donde se encontraban ambos oponentes, donde tanto Naruto como Danzo notaron cómo su traje tenía varios agujeros que estaban salpicados de sangre y en su piel se podía notar una ligera cicatriz. Aparte de eso, la Kunoichi estaba sosteniendo una espada que estaba partida por la mitad. El pelirrojo recordó que cuando ella y su clon estaban peleando, este último se había acercado hacia ella para acabar con ella para decapitarla, pero antes de que pudiera hacer eso varios huesos surgieron de su cuerpo. Atravesando la piel y ropa de la mujer, el clon no tuvo tiempo para reaccionar mientras era atravesado por los huesos en su cara, pecho y estómago, disipándolo en el acto. Así que al fin apareces, dijo el Shimura, quien recuperó algo el aliento para mirar al Uzumaki con un ceño fruncido. Pudimos haber creado un mundo perfecto, Uzumaki, pudimos haber detenido todos los futuros conflictos, hubiéramos salvado miles de vidas, dijo Danzo algo decepcionado. Y aunque en parte es mi culpa por no haber llegado en el momento justo, aún así pudiste haberte unido a mí y habernos evitado todo esto, dijo Danzo con una voz decepcionada. Pero tuviste que ceder a tus emociones y sentir la compasión por el resto de los pueblos, dijo mientras jadeaba un poco y miraba la palma de su mano derecha. Eso te hace débil y peligroso, dijo el halcón de guerra mientras miraba cómo aún tenía un Sharingan en su brazo. Mantis, necesito uno de tus huesos, ordenó el Shimura mirando a su Anbu, la cual se le quedó viendo con un rostro neutral. Ahora. Gritó Danzo al ver cómo su Anbu simplemente se le quedaba viendo. Pero en eso, del hombro de la peli blanca la piel comenzó a desgarrarse para que en eso un hueso que tenía un filo en su punta, cuando la Anbu lo tomó con sus manos y se acercó a Danzo para ofrecérsela. Naruto estaba listo para hundirse en las sombras en el momento que Danzo se apuñalara con el arma que le estaba ofreciendo la Kunoichi, aunque sabía que ahora le tomaría más tiempo. Pero tanto Danzo como Naruto abrieron los ojos al ver cómo la Anbu Root en un rápido movimiento apuñalaba el Sharingan que el líder de Root poseía. El Shimura por la impresión no sintió el dolor, pero en el momento que la espada normal de la Anbu le cortó la mano del shinobi veterano no pudo resistirlo mucho más. Arrug. Fue el grito del concejal al sentir el dolor de perder la única mano que le quedaba. Danzo apretó sus dientes mientras la Kaguya le devolvía la mirada, donde el concejal pudo mirar cómo una sonrisa aparecía en la cara de la mujer de ojos rojos. Tu maldita zorra, traidora. Dijo el líder de Root. Pero el Shimura no pudo continuar al sentir cómo su hombro era empalado por el arma de hueso nuevamente. Cállate, imbécil, Shiro está hablando, dijo la Kunoichi mientras regresaba a sacar su arma del cuerpo de Danzo. Shiro se paró frente al halcón de guerra. Y Shiro no es una traidora, Shiro nunca te fue leal a ti, dijo la ahora identificada Shiro. ¿Cómo Shiro podría ser fiel a la persona que mató a la madre de Shiro cuando Shiro era una pequeña? Dijo la peli blanca golpeando la cara de Danzo con fuerza, para volver a hacerlo una y otra vez. Naruto estaba más que impresionado mientras comenzaba a surgir de las sombras mientras se sujetaba a los lugares que habían sido atravesados, los cuales comenzaron a curarse y a cerrarse. Al haber presenciado cómo uno de los fieles seguidores de Danzo lo apuñalaba por la espalda, pronto el pelirrojo se acercó a donde la Kunoichi estaba castigando al pelinegro de la misma forma que había hecho hace poco. Al notar cómo el Anjou se acercaba hacia ella, el miembro del clan Kaguya se detuvo y miró al Uzumaki.
¿Qué es lo que quieres? Shiro está ocupada en este momento, dijo la ahora identificada Shiro apuntando su espada normal hacia el pelirrojo. El cual levantó las manos en señal de rendición. Solo quiero revisar y extraerle los recuerdos necesarios, dijo Naruto. ¿Lo matarás?, preguntó Shiro con una cara molesta al Uzumaki. Shiro quiere acabar con la vida del maldito que acabó con la madre de Shiro, dijo apretando el arma de hueso y la espada que tenía. Naruto podía sentir la ira y tristeza que emanaba la chica, por lo que entendía por qué la chica quería hacerlo. Lo entiendo, pero ¿qué te parece esto? Las palabras del pelirrojo atrajeron la atención de la Kaguya. Este sujeto es una de las mierdas más grandes de este mundo, por lo que se merece sufrir un dolor inimaginable antes de por fin probar la muerte. Tiene que sentir el mismo dolor que le provocó a cada una de las personas que dañó, dijo con molestia al Uzumaki al mirar la cara sangrante de Danzo. ¿Qué le propone a Shiro?, dijo la peliblanca. Déjame extraerle la información donde lo haré sufrir un infierno. Cuando la haya extraído te daré un sello de parálisis junto con un sello que hará que su cuerpo sienta que está siendo cortado, quemado, desmembrado, ahogado y cualquier otro dolor existente por 3 días, dijo el Uzumaki. Shiro está sin palabras y sin dudarlo 2 veces aceptó y le dio espacio al pelirrojo, el cual se detuvo cuando pasaba a su lado. Miéntele a Shiro y te arrepentirás, dijo la Anbu apuntando sus 2 espadas al cuello del Uzumaki, el cual simplemente asintió. El pelirrojo se colocó frente a Danzo, el cual comenzó a soltar varios insultos, a los que el pelirrojo no les tomó mucha importancia solo para colocar 2 sellos. Uno en su pecho y el otro en la frente. Ambos sellos brillaron un poco para luego desaparecer. Saluda al imbécil de 4 ojos cuando estés en el infierno de mi parte, dijo Naruto para colocar un dedo en la frente de Danzo. ¿Sabes? Para esta situación usaría el jutsu que usé con el ex líder de los Kurama, pero lamentablemente soy un hombre de palabra, dijo el pelirrojo para comenzar a hacer fluir chakra en la mente de Danzo. Shiro estaba viendo todo esto, pero pronto notó cómo la cara de Uzumaki comenzaba a mostrar un montón de esfuerzo para que en eso la mano de Uzumaki y ella misma retrocedieran. La peliblanca se acercó rápidamente hacia donde se encontraba el pelirrojo. ¿Pero qué fue eso? Fue todo lo que dijo el Anjou al mirar su mano y notar cómo ésta tenía algunas quemaduras mientras sostenía un flujo de chakra en sus manos. Pero eso se quedó de lado cuando los shinobis vieron cómo el cuerpo de Danzo comenzó a convulsionar y a sujetarse su brazo, pero en eso el Uzumaki volvió a activar su doujutsu para mirar cómo el chakra del brazo del líder de Road comenzaba a descontrolarse. Pero luego notó algo extraño, algo en el pecho de Danzo que ahora se podía notar. ¿Qué es eso?, se preguntó el pelirrojo al notar cómo algo oscuro se dirigía hacia el brazo alterado de Danzo. No era chakra, pero aún así podía verlo. Era como si hubiera una grieta oscura en el pecho de Shimura y se extendiera hasta el brazo de este. Pronto el brazo de Danzo comenzó a transformarse en un árbol que comenzó a crecer rápidamente por todo el lugar. Naruto vio cómo el árbol chocaba con el techo y notó cómo, debido a la barrera, el árbol comenzó a expandirse en toda la habitación. Rayos, dijo el Uzumaki para crear 2 clones de sombras, los cuales solo dieron un asentimiento para que luego saltaran. Kai, dijo el Anjou liberando la barrera para luego tomar a la Anbu, la cual parecía estar en shock ante lo que estaba viendo, para saltar hacia un lado. Seriot, tú y tus camaradas tienen que irse ahora, no quiero ninguna excusa. Grita el Uzumaki, para luego recibir un asentimiento del dragón, para luego ver cómo sus clones estaban esquivando varias ramas. Debí haber creado clones de oscuridad, así podrían haberse hundido en las sombras, pensó el pelirrojo, que se maldecía internamente al no haber hecho eso, para comenzar a saltar de un lado a otro evitando el árbol que parecía que no dejaba de crecer. Por su parte, los 2 clones del pelirrojo estaban esquivando las ramas y raíces que surgían por todos lados hasta que lograron llegar a donde se encontraban Kushina y Mito, donde notaron que éstas seguían inconscientes. Ambos clones las tomaron al estilo nupcial para que en eso los clones volvieran a saltar para evitar ser aplastados por una gigantesca raíz. Pronto los 2 clones se encaminaron hacia donde se encontraba el Uzumaki, quien sostenía a la peliblanca y seguía esquivando las ramas. Cuando los 2 clones llegaron frente al Anjou, el cual usando sus cadenas de chakra tomó el cuerpo de ambas Uzumakis. Esta es la primera vez que lo intento con más de una persona, se dijo a sí mismo, pero dejó de pensar en eso al ver cómo una enorme rama se rompía e iba directo hacia todo el grupo. A las fuerzas de la base.
Se podía ver cómo la noche había cubierto todo el pueblo, el cual estaba comenzando a arreglar los problemas que habían ocurrido en la invasión de hace unas horas. Algunas familias estaban reunidas mientras que otras no tenían esa suerte. Pero se podía notar una fuerte presencia de los shinobis, los cuales estaban patrullando todo el pueblo. En eso, un grupo ambú junto con algunos honins donde se podía ver cómo se encontraban Jiraiya, Yugao, Anko, Mikoto, Kakashi y algunos otros shinobis estaban parados sobre el techo de la torre Hokage mirando las luces del pueblo. ¡Ah, maldición! ¿Cuánto más tendremos que esperar?, dijo Anko casi gritando. No lo sé, Anko, pero tendremos que ser pacientes, dijo Yugao, aunque internamente compartía la frustración de la domadora de serpientes. Es que solo estamos perdiendo el tiempo mientras que algo pudo pasarle a Foxy-kun, dijo con preocupación la Jonin de pelo morado. Y solo estar aquí sin hacer nada es tan... gruñó con molestia la pelimorada. Dicha preocupación fue compartida por ambos senseis del pelirrojo al igual que las amantes de este. Anko, sé que estás preocupada, yo también estoy preocupado por mi alumno, pero lo único que podemos hacer ahora es estar listos para actuar. Si perdemos los estribos y actuamos sin pensar, podríamos empeorar la situación, dijo Kakashi. Lo que hizo que la Mitarashi apretara sus dientes y puños, pero al sentir cómo le ponían una palma en su hombro, lo que hizo que se girara y mirara la máscara de cuervo de Mikoto, Anko se calmó un poco ante eso. El resto del grupo vio esta escena, lo que hizo que se calmaran un poco, pero aún se podía sentir la seriedad. En eso, un ambú con máscara de tigre apareció frente a Jiraiya. ¿Qué sucede?, preguntó el Sannin. Jiraiya-sama, un grupo de ambus ha localizado un enorme árbol que ha surgido de la nada, dijo el ambú, haciendo que el peliblanco lo mirara directamente al igual que el resto del grupo. ¿Y qué sucede con eso?, volvió a preguntar el Sannin, preguntándose internamente si esa era la señal que estaba esperando. Los sensores del grupo detectan enormes cantidades de chakra de dicho árbol, dijo el ambú para luego apuntar hacia el monumento Hokage, que estaba detrás de ellos, haciendo que todos abrieran sus ojos al ver cómo un enorme árbol había surgido repentinamente. Muy bien, escuchen, llamó el Sannin. Todos estén atentos. En este momento no sabemos lo que Danzo tiene escondido, así que sean cautelosos. Nuestra misión es eliminar a todos los miembros de Raíz sin excepciones y recuperar a Naruto Uzumaki, quien fue secuestrado por Danzo. Quiero una misión limpia y sin bajas, ¿entendieron?, dijo Jiraiya con voz de mando. Recibiendo un asentimiento de todo el grupo, pronto se giró para ver cómo el grupo cercano a Lanzhou ya había desaparecido. Síganme, dijo para luego saltar hacia donde se podía ver el enorme árbol. A los pies del árbol. La altura del árbol era descomunal y, en cierta medida, majestuosa. En eso, un par de pájaros se acercaron volando hacia el árbol para que, en el momento que estos aterrizaran en una de las diversas ramas que había, pero apenas uno de los pájaros puso su peso sobre la corteza, el pájaro cayó hacia abajo atravesando la rama como si ésta estuviera hecha de arena. Lo mismo pasó con el resto de los pájaros, que pronto se alejaron del lugar. La luz de la luna provocó que el árbol tuviera una prominente sombra, de la cual surgió Naruto junto con el resto de sus acompañantes para luego el Lanzhou cayera de rodillas, mientras suavemente dejaba a las dos Uzumakis y a la ahora ex Anbu Road, la cual entró entre las sombras con el Uzumaki en el suelo con toda la gentileza que podía tener en este momento. Al hacerlo, el pelirrojo se deshizo de sus cadenas de chakra mientras seguía jadeando. Joder, fue todo lo que dijo Naruto mientras intentaba recuperar el aliento. El Mokuton sin duda es algo impresionante y peligroso, dijo Naruto ya un poco más recuperado mientras nuevamente desactivaba su doujutsu. Sí que te debo una grande, Kazumi-chan, pensó el Uzumaki mientras a su vez podía escuchar los jadeos cansados de su inquilina. Más te vale, Naruto-kun, dijo con cansancio la Kitsune en la mente del Jinchuriki. Quiero comer conejo por el resto de la semana. Esa declaración le sacó una sonrisa cansada al pelirrojo. Ok, será una semana, respondió el Lanzhou mentalmente a su compañera. Muy bien, la Biju soltó un bostezo. Voy a descansar un poco. Bombear tanto chakra en tu cuerpo me dejó agotada, dijo Kazumi mientras se acomodaba para descansar en el espacio mental de su compañero. Gracias y descansa, mi Kitsune Hime, dijo mentalmente Naruto para volver al mundo real, donde al levantar la mirada vio al gigantesco árbol comenzando a desmoronarse lentamente con el viento.
Sin mucho más, el pelirrojo vio a las otras dos pelirrojas y tuvo que admitir que tanto su madre como la otra mujer tenían cuerpos impresionantes. Al darse cuenta de eso, el pelirrojo se deshizo de esos pensamientos. Y con algo de cansancio, el Anjou sacó un par de mantas junto con unos pantalones negros ambú de los más grandes que tenía junto con un par de poleras azules. También sacó otro par de ropas para crear una especie de almohada improvisada. Primero cubrió a su madre y acomodó su cabeza en la almohada de ropa, para luego ir por la otra pelirroja. Así que usted es Mito Uzumaki, dijo Naruto al mirar a la cara del primer Jinchuriki de Kasumi. Qué honor por fin conocerla, dijo el Anjou para luego terminar de vestir a la esposa del primer Hokage. En eso, Naruto fue a revisar cómo se encontraba la ahora ex Anbu Road. Parece que solo está inconsciente, creo que debería tener más cuidado cuando... Sochi, esas palabras y la voz que las dijo hicieron que el pelirrojo se congelara en su lugar. Sochi, eres tú. Al escuchar nuevamente esas palabras, el Anjou lentamente se dio la vuelta para luego sentir cómo su respiración se volvió más pesada. Por un momento el pelirrojo pensó que no debería darse la vuelta, ya que en sí tenía algo de miedo de que al darse la vuelta no hubiera nadie y solo fuera su mente jugándole una broma muy cruel. Pero después de tomar algo de aire, el Uzumaki giró su cabeza. Los ojos azules de Naruto se encontraron con un par de ojos morados. Los ojos morados de su madre. El actual Jinchuriki del Kyuubi vio como su madre, la cual estaba echada, tenía sus ojos y boca abiertos, donde se podía ver la sorpresa y cansancio en los orbes morados de la ex Jinchuriki. Naruto lentamente comenzó a acercarse hacia donde estaba su madre mientras sentía como sus piernas estaban temblando. Kushina levantó su mano con algo de dificultad para intentar alcanzar a su hijo. Naruto, al ver esto, se arrodilló tomando la mano de su madre con las suyas. Sochi, ¿qué está pasando? Por favor, no me digas que moriste, dijo Kushina. Al oír esas palabras y la preocupación que venían con ellas, los ojos de Naruto comenzaron a lagrimear mientras una sonrisa aparecía en su cara para luego sentir cómo su madre colocaba su mano en su mejilla. No, Kachan, no estoy muerto, dijo Naruto dejando que las lágrimas escaparan de sus ojos. Has vuelto, Kachan, estás viva, declaró el Uzumaki. Kushina no sabía qué estaba pasando. Estaba confundida y en cierta medida algo alterada, pero al sentir el calor de la mejilla de su hijo supo que esto no podía ser un sueño. Después de todo, solo pudo conocer una vez a su hijo cuando dejó parte de su alma en el pergamino que le dejó hace tanto tiempo. La Uzumaki pudo reconocer cómo el Anjou había cambiado con respecto a la última vez que lo vio y, al sentir el calor de la mejilla de su hijo en su mano, sabía que esto era real. No sabía cómo o por qué, pero nuevamente volvía a respirar. Con la fuerza que tenía en este momento logró sentarse y atrajo a Naruto a un tierno abrazo. He vuelto, mi querido Sochi, dijo al sentir cómo las lágrimas del pelirrojo mojaban la polera que tenía. Tomando algo de aire, el Uzumaki simplemente cerró los ojos para poder sentir el calor que su madre emanaba. Bienvenida de vuelta, Kachan, dijo Naruto con una sonrisa tranquila mientras le devolvía el abrazo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 41, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.